Este video nos va a hablar específicamente de lo que es la introducción a la cinemática, que es la rama de la física que estudia el movimiento sin atender a las causas que lo producen. Si nosotros lanzamos una mirada a nuestro alrededor, nos percataremos de que vivimos en un mundo en continuo movimiento. Todo básicamente está en continuo movimiento. La gente, las personas, los móviles, este cuaderno, este libro que estamos estudiando, está formado por átomos que se encuentran en continuo movimiento. Todo está en movimiento. La Tierra se mueve en el espacio alrededor del Sol con una velocidad de 30.000 metros por segundo, que equivale a 108.000 kilómetros por hora. Y básicamente todo, absolutamente todo está en movimiento. Nuestras células crecen, mueren y nacen a cada momento. Y es una pregunta, y en otras palabras muy sencillas, no existe el reposo absoluto. Y eso lo dijo Newton en una de sus leyes. Pero ¿qué es el movimiento? Es lo que se preguntaban varios científicos y por lo cual se ponen a estudiar varias ramas de la física, en la mecánica específicamente, tratando de darle a entender el porqué de cómo se mueven las cosas. En física decimos que un cuerpo está en movimiento con respecto a otro cuando su posición respecto a ese cuerpo está cambiando al transcurrir del tiempo. ¿Qué significa eso? Que en pocas palabras, el movimiento es un cambio de posición en un intervalo de tiempo determinado. Eso es lo que nosotros llamamos, en este caso, un movimiento. En el ejemplo gráfico, se dice que el chofer que conduce la camioneta se encuentra en movimiento con respecto a un árbol. Este que se muestra acá. Cuando al transcurrir el tiempo, la posición del chofer respecto a ese árbol va cambiando. Por supuesto, cuando transcurre tiempo, hay una posición inicial, luego hay una posición final, o una posición un instante después, y eso significa el cambio de posición respecto a este punto de referencia, el cual sería nuestro árbol. Movimiento, un cambio de posición. Dos términos de suma importancia al momento de hablar de lo que es el movimiento es la distancia y el desplazamiento. Distancia y desplazamiento. En el lenguaje cotidiano empleamos indistintamente las palabras desplazamiento y distancia. Sin embargo, en la física estas palabras tienen significados diferentes, aunque en ciertas condiciones pueden tener el mismo valor. ¿Qué es la distancia? La distancia recorrida por un móvil es la longitud del camino recorrido. Eso es lo que llamamos distancia. Es decir, cuando se tiene una posición inicial de un móvil y empieza a recorrer todo el camino, a eso es lo que nosotros llamamos distancia. Es decir, la trayectoria. Una trayectoria es relacionada a lo que es una distancia, que es la longitud de todo el camino que se recorre para llegar hasta cierto punto. Distancia. Sin embargo, lo que es el desplazamiento, vamos a ver únicamente la longitud del desplazamiento. No siempre coincide con la distancia. Es decir, nosotros vemos en este ejemplo un objeto que se mueve desde esta posición inicial, parte hacia acá 4 metros, recorre otros 4 metros hasta esa posición final, en esta parte. Pues como notamos, la distancia recorrida es la suma de ambas distancias, de 4 metros y 4 metros, que serían en este caso los 8 metros de distancia recorrida. Sin embargo, el desplazamiento lo vamos a ver únicamente como una magnitud vectorial, es decir, desde la posición inicial hasta la posición final, únicamente. Para lo cual, notamos de que el desplazamiento es de 3 metros nada más. Entonces, en estas condiciones, la distancia y el desplazamiento no coinciden. Para entender mejor este concepto de distancia y desplazamiento, les voy a mostrar un ejemplo más.
Veamos. Si se dice que un móvil tiene un desplazamiento igual a 0 en un intervalo de 20 segundos. Pensemos en lo siguiente. Un móvil, ¿sí?, tiene un desplazamiento igual a 0. Básicamente se pueden pensar dos cosas. La primera, que no se mueve, es decir, que ese vehículo está únicamente en reposo. Pero viéndolo desde otro punto de vista, el desplazamiento pudo haber sido de esta manera, en donde el móvil se mueve cierta distancia hacia la derecha, por ejemplo, 20 metros, pero nuevamente ese mismo vehículo vuelve a su posición inicial, hacia acá. ¿Y eso qué significa? Que básicamente llegó a lo que llamamos la posición final, pero que anteriormente nosotros a esto le llamábamos una posición inicial. Entonces, básicamente, el recorrido de este vehículo sería también, tanto de ida y de vuelta, una distancia recorrida, distancia igual a 40 metros. La distancia. Sin embargo, si nosotros vemos lo que es el desplazamiento, entenderemos que, por ejemplo, es igual a 0, ya que desplazamiento es igual a 0, ya que retornó a su mismo punto de origen. Es decir, desde la posición inicial, retorna otra vez a la posición final, que es el mismo punto. Por eso el desplazamiento es igual a 0. Ahora bien, dice el ejemplo. Una hormiga se mueve como se muestra en la figura que aparece ahí abajo. Entonces, se mueve del punto A hacia el punto B, 6 metros. Luego, del punto B hacia el C, otros 8 metros. Ya habrán ustedes entendido que la distancia recorrida es la suma de ambas distancias, es decir, de 14 metros. 6 metros más los 8 metros. Sin embargo, para encontrar el desplazamiento, que es únicamente desde la posición A hasta la posición C, que es donde termina el recorrido, únicamente vamos a ver este intervalo, esta parte de acá, lo cual le denominamos desplazamiento. Y para ello, si notamos, se forma una especie de triángulo muy conocido, un triángulo rectángulo, y para ello utilizaremos el teorema de Pitágoras. Entonces, como lo decía, en esta parte de acá, nosotros encontramos un triángulo, en el cual nosotros lo podemos hacer de forma analítica, utilizando el teorema de Pitágoras para poder encontrar el desplazamiento respectivo. Sustituimos los datos, hacemos los cálculos necesarios, extraemos las raíces y encontramos de que el desplazamiento sería igual a 10 metros. Por tal razón, el desplazamiento es de 10. Sin embargo, la distancia recorrida es de 14. Bueno, es ahí a ese punto al que yo quiero mostrarles en este tutorial. La diferencia entre lo que es distancia y desplazamiento. Y lo que también es el movimiento. Un cambio de posición en un intervalo determinado.